Bueno, pues muchísimas gracias, muy enriquecedoras esas experiencias y la verdad es que me da mucho gusto saber que se están haciendo cosas tan interesantes aquí en Argentina. Y bueno, yo les voy a compartir un poco, tal vez el panorama no va a ser tan alentador, pero yo creo que pues se complementa un poco con lo que ustedes están haciendo. Y yo voy a hablar un poco de esta problemática que tenemos de la obesidad infantil, diabetes, enfermedades crónicas y cómo se cruza con la parte de la lactancia y la alimentación infantil que estamos viendo hoy en día, cómo se ha cambiado el tipo de alimentación y el impacto que está teniendo en la sociedad y bueno, también la urgencia que hay para abordar estas temáticas y para ver qué hacemos al respecto en conjunto, porque esto es una cuestión que es a nivel mundial. Inicialmente decíamos, bueno, esta epidemia de sobrepeso, obesidad y ahora, bueno, vemos diabetes, síndrome metabólico, ahora ya se ha convertido en una pandemia. Y desafortunadamente en América Latina es de los continentes en donde está pegando más fuerte, porque pues podemos observar la presencia de la industria de alimentos y bebidas intensamente, y esto pues inevitablemente ha impactado. Y estamos observando, si bien antes este tipo de padecimientos se observaban en los adultos, ahora ya los estamos observando en edades muy tempranas. Y pues lo que se espera es un panorama que no es tan agradable. ¿Qué es lo que ha contribuido bastante, lo que se ha visto en la literatura? Pues que mucho ha influido el cómo desde que el bebé nace o inclusive desde antes de que el bebé nace, pues ya se le están promocionando a las madres este tipo de productos y el mercado pues ha estado haciendo lo suyo, ¿no? Entonces, desde el momento en que a la mamá se le dice no amamantes, dale biberón, y pues vemos que el mercado tiene toda una gama de productos para ello. Y bueno, ahorita en México, o sea, vean de qué forma ha impactado de América Latina, salvo Trinidad y Tobago, creo. Somos el país que tiene los menores porcentajes de lactancia materna exclusiva. Entonces tenemos que el 85% de nuestros bebés se están alimentando con fórmulas. Entonces consideramos que esto es bastante grave, ya que, bueno, ahorita les voy a comentar un poquito de las fórmulas, cuál es la gravedad de que los bebés se estén alimentando de las fórmulas. No es nada más que no están obteniendo todo el beneficio de la lactancia materna, sino que existen riesgos fuertísimos. Entre ellos, pues es esta cuestión de los azúcares añadidos que se han estado o que se incorporan en las fórmulas. Entonces, podemos observar cómo nosotros hicimos un análisis muy breve, muy sencillo, y fue una muestra pequeña de fórmulas lácteas, porque bueno, fue una muestra pequeña porque somos una organización pequeña y la verdad es que las fórmulas son bastante caras, entonces no pudimos comprar una muestra grande, pero sí me atrevería a decir que si compráramos una muestra gigantesca, observaríamos más o menos las mismas tendencias. Entonces nosotros observamos que la mayoría de las fórmulas contienen azúcares añadidos, lo cual está, pues, de acuerdo a las recomendaciones, es una cuestión contraindicada que nosotros administremos azúcares añadidos en un lactante por varias cuestiones, ahorita lo voy a mencionar, pero lo que a nosotros nos alarmó fue los porcentajes de azúcares que contienen estas fórmulas. O sea, estamos hablando que desde el 28% hasta 54% del contenido de la fórmula son azúcares añadidos, y estamos, pues son porcentajes bastante elevados.
hicimos un análisis breve en donde observamos que alrededor de un bebé que está siendo alimentado con fórmulas, diario va a estar consumiendo en promedio alrededor de 3 a 6 cucharadas cafeteras de azúcar. Y no es la cucharada cafetera que ustedes utilizan, que es una cucharada pequeñita, sino que es la de 5 gramos, que es un poco la estándar. Entonces, pues esto es algo realmente escandaloso, que un bebé desde edades tan tempranas esté consumiendo estas cantidades tan elevadas de azúcares, cuando la recomendación es totalmente diferente. Y también observamos que el 44% de las fórmulas, el segundo ingrediente es azúcar, y en el resto el tercer ingrediente es azúcares. O sea, estamos hablando de que la cantidad es elevadísima. Aquí observamos cómo en las fórmulas muchas veces los mismos trabajadores de la salud nos preocupamos y decimos, bueno, vamos a ver qué contiene esta fórmula, y resulta que rara vez vamos a ver el nombre azúcar o sacarosa, sino que lo vamos a ver en existen una cantidad impresionante de nombres de azúcares. Entonces podemos observar, por ejemplo, sólidos de maíz. Bueno, aquí sí se observó sacarosa, galactoligosacáridos, oligofructosa, maltosa. Entonces son diferentes nombres que luego también las madres de familia difícilmente van a poder distinguir que le estás proporcionando azúcar añadida a tu bebé. Entonces, cuando proporcionamos a un bebé este tipo de alimento o no priorizamos la lactancia y proporcionamos las fórmulas o minimizamos lo que es proporcionar la fórmula, bueno, pues también lo condicionamos a que cuando empieza la alimentación complementaria, pues el bebé ya no te va a aceptar el alimento natural, porque si ya obtuvo esta sensación tan intensa, este sabor tan intenso, tú introduces la papilla de chayotito, de brócoli, de zanahoria, entonces inmediatamente el bebé te la va a rechazar porque su paladar ya se acostumbró a estos sabores tan intensos. Lo mismo sucede con el mismo pecho cuando mezclamos, porque luego eso también es muy frecuente, que dicen, bueno, para completar, entonces se empieza a introducir la fórmula o se utiliza mixto. Pero entonces resulta que luego el bebé ya no quiere la leche materna porque pues pasa justo esto, ¿no? Se empieza a habituar a estos sabores tan intensos que luego llega al seno de la mamá, y esto sucede muy frecuente en los hospitales, cuando en el hospital se proporciona la fórmula como primer alimento. Hay muchos hospitales en donde se hace esto como criterio o como parte del protocolo, en donde aunque la mamá pide que quiere amamantar, como parte del protocolo dicen, bueno, mientras le llevamos al bebé. Pero en ese mientras, que es un lapso de unas horas, se introducen estos sabores tan intensos, llega el bebé a la mamá y pues empiezan toda esta cascada de reacción, de dificultades en que la mamá amamante. Entonces, tenemos todo el ambiente perfecto que condiciona para que cuando llegue a la alimentación complementaria, entonces no te va a aceptar el alimento natural, pero luego la mamá, en su desesperación porque el bebé coma, busca qué es lo que sí va a aceptar el bebé. ¿Y qué es lo que sí va a aceptar el bebé? Bueno, pues los productos que van a tener un poco los mismos sabores, que también vienen añadidos con azúcares. Nosotros hemos hecho análisis en donde estos son alimentos naturales, son productos que son naturales, que se ofrecen a los bebés, que se ofrecen a los niños, y en donde dicen, bueno, por ejemplo, esta lechita contiene 5 cucharadas cafeteras de azúcar, las galletas contienen 4 cucharadas cafeteras, el yogur natural, o en este caso contiene fruta, son 5 cucharadas cafeteras.
De tal manera que un niño, o bueno, desde el lactante, están consumiendo alrededor se han hecho algunos estudios en Estados Unidos, es donde se ha cuantificado más el consumo de azúcares añadidos y se ha visto que se consume, pueden llegar a consumir hasta 12 cucharadas cafeteras de azúcares, un niño hasta 21 cucharadas cafeteras de azúcares y un adulto está consumiendo de 25 a 30 cucharadas cafeteras de azúcares. Entonces, realmente sería ilógico pensar el por qué si alguien no se enferma. O sea, la lógica es que, bueno, con esta cantidad de azúcar tan elevada, pues que evidentemente te vas a enfermar. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana del Corazón también han establecido criterios que son ahorita ya la Organización Mundial de la Salud ha establecido criterios más estrictos en donde se establece que es no más del 5% de la ingesta total de calorías, que es alrededor de 5 a 7 cucharadas cafeteras. También hicimos análisis en los productos para bebés, diferentes papillas, o bueno, en este caso también analizamos un jugo, que bueno, era un jugo orgánico, se promocionaba como orgánico, Gerbers de verduras, de frutas, yogurts, y observamos que inclusive en las papillas de verduras contienen azúcares. Entonces, realmente nos alarmamos porque dijimos, ¿por qué contiene azúcar la papilla de pollo, la papilla de verdura? Y estamos hablando de que no son cantidades pequeñas, o sea, no es de que digas es 1 gramo, 2 gramos, sino que estamos hablando de que son porcentajes elevados. O sea, observamos que el 14% fue la que menos azúcar tenía y era la papilla salada. Y bueno, en el caso del jugo, pues fue el 100% porque era un proveniente de concentrado y el concentrado de jugo está clasificado como un tipo de endulzante. Aquí podemos ver los diferentes nombres que han surgido en el mercado. A la mayoría de nosotros nos tocó que el azúcar pues era el azúcar de mesa, la que servías, pero ahora ya la tecnología ha permitido que exista toda una gama de diferentes tipos de endulzantes. Entonces, con esto pues es algo grave porque son azúcares que no estamos detectando o que confiadamente proporcionamos ciertos alimentos a nuestros hijos o ciertas fórmulas creyendo que bueno, no está tan mal o que no es un riesgo elevado y pues realmente estamos proporcionando cantidades elevadas. Entonces es como si estuviéramos haciendo algo así. Les voy a poner un video pequeño. No sé si… No nos vamos a levantar hasta que te la termines. Agatha, estoy hablando en serio. ¿Quién va a comer? Yo. Ándale. Un helicóptero. Oye, ¿en tu sano juicio le darías 12 cucharadas de azúcar a tu hijo? Entonces, ¿por qué permites que se las beba en un refresco? La mayoría de los refrescos de 600 mililitros tienen 12 cucharadas o más de azúcar. El consumo de refresco aumenta tu riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Para hidratarte solo necesitas agua. Toma agua. Y visita www.actuaporlasalud.org. Este fue un video que se hizo para sensibilizar a la población con respecto al consumo de refrescos, pero realmente yo lo utilizo para este tipo de temáticas porque es algo muy similar lo que está sucediendo con esta cuestión de las fórmulas, porque un bebé que es alimentado en su totalidad con una fórmula, por ejemplo, de seguimiento, que es de los 6 meses en adelante, son alrededor de 6 a 8 tomas alrededor. Entonces son cantidades elevadas que se están consumiendo.
Entonces, pues observamos cómo los porcentajes en lactancia materna han disminuido drásticamente a través de las décadas en el país y bueno, sí se atribuye fuertemente a estas prácticas. Hemos visto que bueno, no solo en México se ve esta problemática, en varios países de América, pero lamentablemente en México está sucediendo, se está viendo gravemente afectado porque desafortunadamente se abrió la puerta a la industria de una manera indiscriminada y se permitieron muchos aspectos. Hay muy poca regulación, las pocas regulaciones que existen son muy laxas y esto ha tenido un grave impacto en estos porcentajes. Pero lo más preocupante son los impactos metabólicos que esto está ocasionando en la población. Se ha visto que una persona que consume una bebida azucarada, una fórmula, puede ya considerarse como si fuese una bebida azucarada por sus altas cantidades de azúcares añadidos y se ha visto que tiene una asociación directa con diabetes, síndrome metabólico y obesidad. Un niño que desde bebé tiene obesidad, pues va a tener una mayor probabilidad de tener obesidad de adulto. Y estamos observando, mucho se ha manejado que es una cuestión de falta de ejercicio, que es una cuestión de sedentarismo, que es una cuestión multidisciplinaria, pero realmente es una cuestión de lo que está pasando en este ámbito. Y también se ha visto que existen lactantes con obesidad. Entonces ahí es donde dices, bueno, ¿cómo es posible que es por todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Entonces se han hecho estudios, uno de los más contundentes han sido los estudios de la doctora Stanhope, en donde ella ha evaluado directamente con pacientes el impacto metabólico que te genera el alto consumo de azúcares. Y ella lo que observó es que hay un aumento de grasa visceral, hay un aumento de grasa en hígado, disminuye el metabolismo de las grasas, hay un aumento de dislipidemias y hay resistencia a la insulina. Si estamos hablando de que esto se genera en adultos, imagínense lo que le está generando ya a los bebés que están en proceso de crecimiento. Entonces, aquí vemos todo el proceso metabólico como también se ha visto que tiene un impacto en triglicéridos y también eleva ácido úrico en sangre. Entonces, estamos observando que el consumo de este tipo de endulzantes, porque bueno, estamos hablando de que la sacarosa y estos endulzantes vienen acompañados de la fructosa, que es la que principalmente está impactando a nivel metabólico. También se han hecho análisis del cómo, a nivel hablando de costos, o sea, como una persona que solo tiene obesidad, pues no termina siendo una carga para el Estado, porque una persona que solo tiene una obesidad y no tiene trastornos metabólicos, pues no va a necesitar medicamentos, no va a necesitar estar consumiendo todas las medicinas que se recetan. Pero una persona, se ha visto que luego hay gente que tiene peso normal, pero que sí tiene disfunción metabólica. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque han estado expuestos a a este tipo de productos desde la infancia temprana, de tal manera que está generando estos impactos, o sea, en donde ya está afectando directamente, ya ni siquiera está dando tiempo al cuerpo a este proceso de adaptación, que es este proceso de obesidad, que el cuerpo se está adaptando, sino que es tanto el consumo que estamos teniendo que ya se está yendo directamente a la disfunción metabólica. Entonces, estas personas que tienen peso normal y que tienen una disfunción metabólica, pues van a generar un costo al Estado. Entonces, esto también es grave porque luego mucha gente que tiene un peso normal está muy confiada
de que está muy saludable y resulta que realmente tiene, pues tiene una disfunción metabólica. También se ha visto que el alto consumo de azúcares pues provoca adicción, esto ya está muy bien documentado, pero bueno, se ha visto que no nada más el alto consumo de azúcar, sino que también cuando combinas azúcar, grasa y sal, te va a generar una adicción fuerte que es similar a la de la cocaína. Se han hecho varios estudios y se han hecho 3 descubrimientos básicos. Uno es que la combinación de estas altas concentraciones de azúcar, grasa y sal te va a producir una adicción que es similar a la cocaína, y estamos hablando de que es literal a la cocaína. También te hace comer sin parar y te hace querer solo consumir más azúcar, más grasa y más sal. Entonces, ¿qué es lo que estamos provocando en nuestros pequeños cuando en el momento que introducimos o que recetamos una fórmula láctea? Pues que lo estamos condicionando a que este bebé se acostumbre a estos sabores tan intensos, y si bien antes en los 70s más o menos se proporcionaban fórmulas, pero luego se incorporaban a la alimentación familiar, y la alimentación familiar básica era alimentos, no eran productos. Entonces ahorita tenemos el ambiente perfecto en donde el bebé pasa de fórmula a productos, y de ahí se van los productos para niños también, y bueno, ahorita ya hay toda una gama de productos también para adultos. Entonces aquí podemos observar en resonancias cómo se detecta este mismo comportamiento cuando hay un consumo de cocaína a cuando hay un consumo elevado de azúcares o de grasas, o este conjunto que les comento de azúcar, grasa y sal. Entonces, cómo estamos sin realmente estar plenamente conscientes de esto, porque bueno, la industria no resalta este tipo de cuestiones. Como desde bebés ya estamos generando un condicionamiento en que los bebés tengan una adicción. Y bueno, esto es muy conveniente para el mercado, porque estamos hablando de que estamos generando consumidores de por vida. Y bueno, nosotros somos consumidores, pero bueno, al menos a nosotros sí nos tocó un poco de discrepancia, o no nos tocó que saliéramos a la calle y que viéramos por todos lados, o bueno, al menos he visto que aquí en Argentina no es tan masivo, pero en México sí es un ambiente que se le ha llamado el ambiente obesigénico, en donde lo observas por todos lados. Inclusive, si tú quieres accesar a algún alimento natural, es muy difícil. Entonces, muchas veces las madres de familia, en el momento de la alimentación complementaria, recurren a estas papillas para alimentar como base a sus bebés. Entonces, podemos observar que con el consumo de azúcares tenemos el mismo patrón que lo que es una adicción. Y esto, bueno, también te va a condicionar a que posteriormente pues también tengas impactos en la conducta. Entonces, se han visto estudios en donde no es nada más la cuestión de la adicción, sino que también hay un impacto en el coeficiente intelectual, inevitablemente, por la cuestión de que no se está obteniendo todos los beneficios de la lactancia, pero aunado a ello se está viendo una afectación neurológica severa. También se ha visto que hay disminución en niveles de serotonina, cambios en la conducta, también se ha asociado estos altos consumos de azúcares y bueno, todos estos aditivos que se incorporan a las fórmulas y a los alimentos para bebés que tienen un impacto en violencia. Y ahorita estamos viendo que también los índices de violencia han aumentado en las escuelas, por ejemplo, el bullying. Entonces, si un bebé o un niño pequeño está, cuando empieza a ir a la guardería o empieza a ir a la escuela, ya trae en su metabolismo alrededor de 10, 15 cucharadas cafeteras de azúcares, pues es muy difícil que la mamá
las cuidadoras o las maestras pues puedan atender esto, porque aparte es una cuestión escondida, o sea, no es una cuestión que está siendo tan evidente, sino que se tiene que hacer mucho escrutinio para poder detectar la cantidad de azúcares que vienen incorporados en los productos. Y bueno, si ahorita ya estamos teniendo estos impactos, ahora imagínense estas nuevas generaciones que están ya teniendo alteraciones metabólicas, las complicaciones que vamos a empezar a ver. Entonces, viene un panorama bastante fuerte, bastante intenso, en donde los servicios de salud ya no dan abasto, en donde ya es una cuestión sumamente costosa y las familias no pueden con este costo tan elevado. Entonces, bueno, considero que la salud alimentaria pues inicia con la lactancia. Entonces es imprescindible que uno de los aspectos que podemos hacer es evitar a toda costa que las madres utilicen fórmulas en sus bebés. Y también dejar de normalizar el uso de fórmulas. Para mí, la verdad, se me hace terrible cuando veo una mamá dando de una manera cariñosa el biberón a su bebé, sin saber toda la cuestión, todo el impacto tan negativo que le está generando a su bebé. Y bueno, es información que la mamá no está recibiendo, porque una mamá instintivamente, todas las mamás estamos hechas para proteger a nuestras crías, a menos que haya una condición psicológica muy fuerte que no te permita hacer eso. Pero si tú le quitas a través de engaños a esa mamá la posibilidad de poder ofrecer lo mejor a su bebé, es algo muy fuerte. Y también si uno orienta a la mamá de una manera adecuada, estableciéndole los riesgos de las fórmulas, no solo no vas a obtener todos estos beneficios, sino vas a obtener todos estos riesgos en tu bebé, entonces una mamá inmediatamente va a reaccionar. Pero ¿qué está sucediendo? Que esto no está pasando en los consultorios, sino que está sucediendo todo lo contrario. En México es muy frecuente que la mamá llega con problemas, no sabe, no puede amamantar por toda esta cuestión que les comento, llega al consultorio y el médico, en lugar de decir, bueno, señora, a ver, déjeme la oriento, mire, así es como es la posición, hay que hacer todo lo posible porque usted amamante, inmediatamente lo primero que hace es prescribir una fórmula. Entonces, como el médico es la autoridad, el médico es quien es el poseedor del conocimiento, o bueno, no solo el médico, el trabajador de la salud, entonces pues las mamás lo vamos a creer. Y bueno, la mayoría de las mamás lo que pasa es que a mí de esta manera esto fue lo que me indicaron. Existen inclusive madres de familia que quieren amamantar un poco más porque bueno, la recomendación es 6 meses o más y en algún trayecto del camino 6 meses exclusivo y hasta los 2 años o más, y en algún momento del camino se les olvidó la segunda parte de la recomendación. Entonces, esto también ha sido estratégico del mercado, de tal manera que se ha manejado de esta manera para que luego la población crea que la recomendación es hasta los 6 meses. Entonces, llegan las mamás al consultorio y qué es lo que si ella quiere amamantar un poco más, 8, 10 meses, 1 año, inclusive hasta las regañan. Y bueno, me imagino ustedes han de tener miles de experiencias de esto, de anécdotas que les han contado las madres de familia. Pero sí es importante que seamos un poco más sensibles ante esto y que podamos visibilizar el impacto que podemos generar desde el consultorio y todo la cascada de reacción que se puede desatar en el momento que minimizamos el prescribir una fórmula. Realmente la fórmula es solo para cuando es absolutamente necesario, que no haya una
madre, que no hay madre presente, o que sopesas el costo-beneficio, bueno, que el bebé se fallezca o que tenga un riesgo metabólico, bueno, entonces arriesgo un poco y que tenga el riesgo metabólico. Pero lo que está sucediendo ahorita es que se está normalizando esta conducta. Entonces, sí es algo que tenemos que considerar fuertemente. Entonces, hay que proteger, que es justo no aceptar esta normalización de la conducta del consumo de la fórmula, es no permitir que la industria procesadora o la industria de fórmulas nos distribuya las fórmulas o inclusive nosotros recetarlas, respetar a la mamá que quiera amamantar más allá, o sea, si quieren amamantar 3, 4 años, respetar ese hecho, promoverla, orientarla, apoyar, impulsar, promover que haya regulaciones que como las previas exposiciones, y si observamos este tipo de conductas en otros trabajadores de la salud, pues sí atrevernos a denunciar, que es algo muy fuerte porque no tenemos esa cultura, pero sí es necesario. También otras propuestas que realmente solo requieren de algo de voluntad política es utilizar el código plenamente, integrarlo plenamente como ya se ha estado proponiendo, en la mayor medida posible prohibir la publicidad a los niños. Los niños no tienen por qué estar recibiendo ningún tipo de publicidad, ni madres de familia, ni de fórmulas, ni de ningún tipo de este tipo de productos. Que las políticas sean libres de conflicto de interés, que los etiquetados realmente orienten a la población y no los etiquetados que se manejan, porque por ejemplo nosotros para detectar la cantidad de azúcares o el tipo de azúcares fue una batalla enorme, y estamos hablando de que somos gente que se dedica a esto. Entonces una madre de familia pues difícilmente lo va, o un consumidor de a pie difícilmente va a poder detectarlo. Agua potable gratuita, alimentos saludables en las escuelas, que estas son otras medidas que de una manera indirecta también van a beneficiar tanto a las prácticas de lactancia como a la salud de la población en general. Y bueno, lo que les comentaba de volver a naturalizar la lactancia, que es, bueno, todos aquí sabemos esto, ¿no? Pero desafortunadamente la cultura se ha ido transformando. Entonces, conforme vayamos denunciando estas malas prácticas, pues poco a poco se va a ir normalizando también la conducta de la lactancia. Y bueno, también a premiar a las mujeres que lo hacen. Muchísimas gracias.